Y estamos de vuelta con la siguiente conferencista. De Dominicana nos vamos a Colombia, Medellín, Colombia, con la maestra Carolina Díaz, quien es consultora política y ella está con el tema campañas a prueba de bomba. Carolina Díaz Reyes es directora del área misional en la consultora Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación, consultora en comunicación, estrategia y liderazgo con una trayectoria de más de una década en el diseño y gestión de estrategias de alto impacto, tanto para gobiernos, campañas, así como equipos de liderazgo en Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Dominicana, México y España. Por si fuera poco, es politóloga por la Universidad Carlos III en Madrid, cuenta con un máster en asesoramiento de imagen pública y consultoría política por la Universidad José Camilo Cela en España y está certificada en marketing político por el Instituto Etudes Politiques, Sciences Po Toulouse de Francia, espero haberlo dicho bien, en Innovación Pública y Ecosistema GovTech por la Universidad del Rosario. Actualmente forma parte de la Escuela de Liderazgo para Agenda de los dos hemisferios de la Organización de Estados Americanos y se destaca por su enfoque estratégico, su capacidad de articulación entre la comunicación, el liderazgo e innovación pública y su experiencia internacional en entornos altamente exigentes. Sin más, estimada Carolina, es un gusto tenerte por acá en estos espacios. Hola José, muy buenas tardes, buenas noches por aquí en Colombia ya. Espero que todo el evento haya salido súper bien. Aquí estamos casi que cerrando con toda la energía y con toda la disposición. Así es, muchísimas gracias Carolina. Todo marcha bien esta Semana Iberoamericana. Tú has sido una de esas ponentes que ha estado desde el inicio, si no me equivoco. Y justo hace unos minutos atrás estaba haciendo cuentas de las horas y demás. Ya sabes, esto de balance general. Y estaba recordando cuántos conferencistas hemos tenido que modificar durante la semana. Afortunadamente, hasta el día de hoy, ningún conferencista se ha bajado de este programa. Qué y, y, bien. y, y bueno, esto habla muchísimo también, ¿no? Gracias por aceptarnos y por dedicarnos un poco de tiempo para compartir justo este tema tan, eh, pues del que mucho se habla, pero poco se sabe realmente a profundidad, ¿no? Y qué mejor que tú. Así que bienvenida, este espacio es todo tuyo. Gracias, José. Y bueno, tú acabas de mencionar que es un tema del que mucho se habla. Yo lo he escuchado bien poco, más bien he escuchado de cómo hacer campañas perfectas y la estrategia, y creo que todos lo sabemos, todos lo hemos estudiado y lo hemos puesto en práctica. Sin embargo, lo que hoy les pasa a las campañas es que son escenarios de crisis permanente. Entonces, hoy no vengo a hablarles de cómo hacer una campaña perfecta y una campaña que no tenga ningún inconveniente, sino más bien hablar de las campañas reales, esas que están en escenarios de crisis, esas que tienen que sobrevivir, ¿cierto? Porque digamos que en política las campañas pues no se caen por lo bien, por lo que hacen o por lo bien que lo hacen, sino que se caen por lo que no blindan, por esas grietas que quedan en la campaña, por esos asuntos que son alertas, son incidentes y que se dejan pasar de largo y luego pasan factura a lo largo de la campaña, entendiendo no solo como el periodo electoral, sino desde que se empieza con los ejercicios de posicionamiento, de reconocimiento y demás. Entonces, yo más bien les vengo a hablar de cómo empezar a cerrar esas grietas, no de las campañas perfectas e ideales que todo el mundo quisiera, sino cómo no llegar a apagar esos incendios. Entonces, lo primero y la premisa que quisiera traer a colación es que una campaña debe entenderse desde la Trinidad de la campaña. Es un concepto de Miguel Jaramillo Luján, en que mi jefe, además mi mentor, que habla de las campañas entendidas como el candidato, la campaña, el equipo, el territorio. Entonces, en ese orden de ideas, si no entendemos de esa manera desagregada una campaña electoral, muy difícilmente vamos a poder abordar cada uno de esos frentes y poder darle paso a un ejercicio de blindaje, de protección de la campaña y, si se quiere, de neutralizar el fuego antes de que nos prenda la casa, ¿sí? En campañas electorales no gana el mejor. De hecho, creemos
que no gana ni siquiera el que más gusta, sino el que la gente prefiere, y muchas veces no es el mejor. Incluso en Latinoamérica, en los últimos procesos electorales y hace ya varios años estamos viendo narrativas de que hay que votar por el menos malo. No es lo ideal, pero eso viene a representar o a reflejar lo que exactamente estoy diciendo, y es que no gana el mejor, sino que gana el que resiste más golpes, y al final el que la gente prefiere, no el que la gente quiere. En ese orden de ideas hay que tener algo muy presente, y es que toda crisis avisa. Toda crisis tiene un proceso, tiene una curva de crecimiento. Entonces, solo debemos llamarlo crisis cuando compromete la reputación de la campaña. Y entendiendo la reputación de la campaña, no como el ataque de bodegas en X o el trending topic que se arma en X de manera artificial o no, sino cuando eso realmente está comprometiendo el caudal electoral. Es decir, esto nos está quitando votos realmente. Ahí es que es una crisis. Pero antes de eso, muchas cosas tuvieron que tener lugar para que llegáramos a ese punto. Entonces, toda crisis se avisa. El problema es que casi nadie escucha esas pequeñas alertas. ¿Y por qué no se escuchan esas pequeñas alertas? Porque si algo pasa con las campañas es que empiezan sobre el tiempo. Yo creo que José y muchos de los consultores que nos acompañan en estos espacios son conscientes de que llega el candidato faltando una semana para la inscripción. Son pocos los que realmente hacen un trabajo de construcción de marca o de definición de su marca y de un ejercicio de posicionamiento juicioso. Hay personas que llevan 12, 15 años haciendo campaña y ya hay un camino recorrido, pero casi que en ese camino, por muy largo o muy corto que sea, van apareciendo esas señales de lo que puede generar una crisis. El comentario, el chisme, eh, el contenido que se olvidó en Google, la entrevista donde se metió una pata. Todas esas alertas van creando un camino y un inventario de cosas que preceden una crisis. Así que, primer consejo es escuchar, monitorear. Creo que monitorear es una palabra que vamos a escuchar mucho a lo largo de estos minutos que nos quedan. Voy a tratar de ahí alinearme al horario, pero es muy importante ese ejercicio de inventario. ¿Y por qué? Cuando uno habla con el candidato, con el equipo de campaña, con las personas que están alrededor del proceso, dicen, no nos preocupemos por los ataques todavía, no dejemos de ser paranoicos. Y realmente eso no es paranoia, eso es profesionalismo. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que nos pueden dañar la elección, sobre todo porque electoralmente estamos en tiempos de una indecisión suprema. Hoy la decisión de voto se toma casi que llegando a la urna. No es paranoia, sino tratar de anticipar todos los temas que se pueden convertir en una crisis durante la campaña, y sobre todo durante el momento en que el electorado se está conectando con la política. Nosotros que trabajamos en esto, que nos movemos todo el tiempo en círculos políticos, que estamos muy atentos a lo que pasa con las noticias, con los candidatos, con los partidos, con los movimientos, con las jugadas, que estamos escuchando qué pasa en la calle también. Para nosotros esto es el día a día, pero para el ciudadano que está buscando cómo llegar a fin de mes, cómo moverse, cómo cuidar su familia, cómo llevar comida a casa, realmente ese tiempo de conexión con quien está en el radar para tomar una decisión de voto es muy corto. Y en ese momento esperamos que todos esos temas que nos pueden generar incendios, que nos pueden perjudicar los votos, no sean parte de la agenda, no sean parte de la conversación en ese momento. Entonces, no es paranoia, sino más bien profesionalismo y querer hacer las cosas mucho mejor. Es decir, no tener una campaña perfecta, pero sí tener una campaña que sobreviva y que llegue viva al día de elecciones. Entonces, vamos a dividir estos blindajes en 4 frentes.
Como les decíamos, creemos mucho en la trinidad de la campaña, que es el candidato, el equipo y la campaña como tal, hablando del territorio, pero sobre todo el blindaje electoral. Y ya verán por qué es un tema que quise traer a colación, porque me parece muy, muy delicado lo que está pasando en los últimos años con los sistemas electorales, con la legitimidad que tienen. Así que creo que parte de la responsabilidad de nosotros como consultores, con los candidatos, con los equipos con los que trabajamos, es poder aportar también a ese blindaje electoral. José, ya te voy a explicar eso. Si hablamos del candidato, el candidato es el principal activo de una campaña, es el perfume caro, es el activo más valioso que puede tener un proceso. Y en ese orden de ideas también es el principal riesgo. Por eso tenemos que tener unas acciones muy claras antes, durante y después del proceso electoral que nos permitan tener éxito en ese blindaje. Entonces, antes, lo que no se planea, lo que no se verifica, lo que no se hace un inventario de ello, nos explota en la cara en las campañas. Entonces, es muy importante que antes del proceso electoral, antes de ese momentum en que el electorado se conecta con la elección, con quién va a votar, con cuáles son las opciones que tienen en el radar, con quién suena más, es importante tener esos riesgos identificados del candidato y de su entorno. Es necesario poder conocer y simular además la probabilidad de ese ataque. ¿Y cuál sería el impacto reputacional? Con esos tres frentes que abordemos antes del proceso electoral, nosotros vamos a tener un muy buen camino recorrido y además un muy buen colchón reputacional. ¿Por qué? Porque si mi candidato no tiene las mejores relaciones familiares, pues mi estrategia y mi discurso no se va a centrar en la familia, evidentemente, porque va a ser un riesgo para mi campaña. Entonces, esos riesgos que se identifican, la probabilidad de que esos ataques salten, perfecto. ¿Y cuál va a ser el impacto que me va a generar? Si mi público es conservador, de centro derecha, de un partido que valora la familia, de un territorio que no permite o castiga socialmente temas de irrespeto a la familia, digámoslo de esta manera, pues casi que mi estrategia no va a estar planteada a eso, pero sobre todo yo voy a saber qué responder, qué hace parte y qué no hace parte de la estrategia, cuáles serían esas líneas rojas. ¿Tendrá que salir el candidato a responder siempre? No, también es un ejercicio de ver quién responde qué en la campaña, como lo decíamos al inicio, el candidato es el activo más valioso, porque lo vamos a desgastar respondiendo temas negativos que de pronto no nos están impactando de tal manera el caudal electoral o la proyección de intención de voto que tenemos. Durante, es decir, cuando estamos en la campaña y nos salta un incidente o una crisis. Aquí es muy importante que previo a ese inventario y ese trazado de una ruta crítica, de un actuar muy, muy planeado de qué pasa si nos sale este ataque, cómo vamos a responder y quién lo va a decir, lo tenemos durante la campaña. Si esto no sucede, va a ser muy importante tener la disciplina. En las campañas está el sobrino, el amigo, los 7 consultores, los que se creen estrategas y no, los que le hablan al oído, los líderes políticos y demás. Y si hay algo que hemos comprobado en las campañas es que la disciplina mata talento. Y talento slash ocurrencias o ideotas. Entonces, 3 premisas súper sencillas para dejarles. El candidato no pelea en redes. Eso está más que comprobado por la data, por la escucha social digital de los proyectos que nosotros tenemos. El candidato que entra en peleas que no dan un rédito en número de votos está desgastando su reputación. No se responde en caliente. Por eso, si tenemos ese inventario de riesgos de la campaña, ya sabríamos cómo actuar y cuando nos llegue ya sabemos qué hacer. Pero nada debe salir de una respuesta hecha desde el hígado, sobre todo en una campaña. Tiene que salir desde una respuesta racional. Ojo, que racional no implica que sea una respuesta fría, sino que debe ser altamente emocional para persuadir al electorado, al público al que queramos persuadir. Que sea pensada desde lo racional, pero que mueva una emoción. ¿Por qué? Porque una crisis, para que se convierta en crisis, y ustedes lo verán en cualquier ejemplo que ustedes deseen, viene motivada por una emoción.
¿Eso qué les genera? Esa crisis que les genera rabia, miedo, indignación. Y por eso es que se mueven los votos, porque el voto en últimas es racional. Y sobre todo, que cada uno de esos temas tenga un guión de respuesta. Si va al menos prefabricado. Porque si vamos a esperar que esto nos reviente en la cara, ya sabemos qué hacer, ya sabemos quién va a salir, pero no se tiene un guión prefabricado, estamos perdiendo tiempo. Y ustedes saben que el tiempo es uno de los activos más valiosos que tenemos en una campaña electoral. Entonces, no basta solo con anticiparnos y planear muy bien, con hacer un buen performance ante una crisis en la campaña, sino que tenemos que cerrar el tema. La reputación no termina, la reputación no termina el día de la elección. Si ganas, tienes un gobierno por delante. Si pierdes, tienes otros escenarios en los que te vas a mover, públicos o privados. Y ahí cualquier tema reputacional va a pesar. Entonces, es muy importante poder hacer frente a esos temas, como les decía al inicio, si estamos hablando del candidato sobre todo, que es lo más visible de una campaña, pero no el único frente como lo vamos a ver. Es muy importante, fundamental, que todos los temas que representen un daño a la reputación puedan neutralizarse antes, maravilloso, pero después de la elección deben neutralizarse. No pueden quedarse como en el olvido y dejar la puerta entreabierta a que en un próximo proceso o en un gobierno esa sea una piedra que nos sigue pesando en la mochila. Eso no debería suceder. Entonces, ese sería como el blindaje del candidato. Si hablamos del blindaje de la campaña, hablamos de las personas o el blindaje del equipo, hablamos de las personas. Y quise iniciar con esta frase porque lo que debe cuidar la campaña con el equipo es la lealtad, incluso por encima a veces del talento. Personas leales que se tengan en la campaña es lo que nos va a permitir protegerla. Por eso digo que las campañas no se filtran solas, las filtran las personas, con o sin intención. Muchas veces esas filtraciones suceden porque las personas pues que participan de esa campaña quieren sacar provecho, mostrar, destacarse por estar participando en X o Y proceso y, de nuevo, sin intención muchas veces pueden soltar información. Entonces, la lealtad y la confidencialidad dentro de una campaña va a ser muy importante. Pero, sobre todo, antes de iniciar ese proceso electoral, antes de entrar al ruedo, como se dice, lo que un equipo de campaña debe hacer, además de planear, es tener claros los roles, las responsabilidades, unas líneas de mando, vocerías, canales de comunicación interno, un manual de redes para el comportamiento del equipo. Voy a precisar en eso en un rato. Lo que menos debe existir en una campaña es democracia. Una campaña que todo lo pone a consideración del equipo. Una campaña que discute y busca llegar a un consenso primero, no avanza al ritmo que debería. Y segundo, filtra más información de la que se debería. Lo que debe existir al interior de una campaña, que va a sonar fuerte, es una dictadura y una jerarquización vertical completamente. Debe haber una línea de mando súper clara. Democracia para afuera, absoluta, pero para adentro no. De puertas hacia adentro, tiene que haber una línea de mando muy clara y muy estricta. Las decisiones las toma una persona o un grupo muy cerrado. Las decisiones se toman en entornos privados, no en el café de la esquina, no en la panadería, no saliendo de la reunión, no antes de iniciar una toma, un caseo, una caravana, no. Debe haber un espacio físico especial para planear o para tomar decisiones, buenas o malas, tengan que ver con crisis o no. ¿Por qué? Porque siempre las paredes tienen oídos. Los canales, pues es básico, pero créanme que es fundamental brindar los canales. Una decisión por WhatsApp, pues no se toma. Tiene que ser por llamada, ojalá presencialmente. Cuiden las reuniones virtuales porque alguien más puede estar grabando, escuchando. A veces las personas pues no tienen precaución y se hablan en aeropuertos, se hablan en cafés, se hablan en restaurantes, se hablan en ascensores y no sabemos quién nos está escuchando. Vocerías autorizadas, y esto tiene que ver mucho con el siguiente punto que les voy a mencionar.
cada persona del equipo, así no sea un vocero, está representando a la campaña. Entonces tenemos que tener muy definido quiénes son los que hablan en nombre de la campaña, en representación de la campaña, pero no debemos olvidar que todas las personas que participan en la campaña son vistas como parte de y están actuando en nombre del candidato. Nosotros hemos tenido casos en que una persona del equipo de confianza que estaba en un círculo de, de confianza del candidato y del equipo, haciendo uso de sus propias redes sociales, casi nos lleva a una crisis en la campaña. ¿Por qué? Porque lo que esta persona publicaba en sus redes y en sus canales digitales tenía un relato totalmente contrario a lo que estábamos mostrando con el candidato. El candidato, lo más carismático, lo más humilde, casi que se había comido en el suelo, él la recogía y se la comía. Y una persona del equipo diciendo que fue a un recorrido con el candidato, se tomó un jugo y el jugo olía feo y se tuvo que tapar la nariz para taparse el jugo. Lo hizo y lo publicó en sus redes sociales para sus mejores amigos y ese video resultó en una página pública del municipio. Entonces, fíjense que aunque las personas tengan su privacidad, que publiquen en sus canales y para sus mejores amigos y con todos los filtros que esa persona se puede imaginar, las personas filtran las campañas. Puede que sea un amigo que le pareció chistoso hacer una captura del story de Instagram y publicarlo o compartirlo con el resto del equipo. Pudo haber pasado. De nuevo, con o sin intención, son las personas las que filtran las campañas. Y por eso, antes de que esto nos explote en la cara, debemos tener unas claridades dentro del equipo que son fundamentales hacerlas cumplir a rajatabla. Durante, es decir, cuando hay crisis, ojalá menos voces que nos permitan más control, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay una crisis, no todo el mundo puede ser partícipe de la solución. ¿Por qué? Primero, porque ya debería existir un protocolo que nos diga cuál es la ruta de acción. Segundo, porque otra vez, si llevamos al consenso, a la discusión, al todos opinan, no vamos a llegar a nada, vamos a perder tiempo y vamos a perder la oportunidad de salir y neutralizar o de capitalizar la crisis, que puede ser la otra opción. Y después, el desorden interno también hace titulares. Quienes nos ven desde Colombia podrán relacionar esta imagen a un episodio de hace pocos días en la contienda presidencial en Colombia. Esos disensos que los puede haber en cualquier proyecto, llámese campaña, llámese partido, esas rupturas que son perfectamente válidas y son pan del día en los procesos electorales. Como dicen las mamás, la ropa sucia se lava en casa, pero llevar a los medios, llevar a las redes, ese desorden, esas diferencias internas, pues lo que hace es un titular que muchas veces no sale bien para la persona que está implicada. ¿Y eso quién lo hace o quién lo genera? Pues esas mismas rupturas entre el equipo. Entonces es fundamental, como les decía al inicio de este eje de blindaje del equipo, una línea de mando. Y sobre todo, lealtad, incluso por encima del talento. ¿Por qué? Porque una persona que es leal a este proceso puede hacer las cosas mal, técnicamente, que podrán corregirse. Se contrata un proveedor, se contrata un tercero, se contrata un equipo paralelo. Pero si esas personas no son leales, este tipo de cosas pueden aflorar en una campaña y casi que es peor que un ataque de un adversario. Es peor que el ataque de un adversario. Ahora, las campañas también tienen reputación. ¿A qué me refiero con la campaña? Entonces, hablamos del candidato, que es el principal activo de la campaña, por quien votan, ¿sí? Aparece el nombre en el tarjetón o el número si es una campaña colegiada. Está el equipo que representan a la campaña y está la campaña como tal, es decir, los eventos, los aliados, los proveedores, la pauta que se hace, las acciones de campaña que se hacen, los voluntarios, todo, absolutamente todo eso comunica en una campaña. Ustedes ven que, por ejemplo, en Colombia había una veda de encuestas hasta hace poco. Habían unas cuentas de electoral, de observatorios de escucha social digital, y decían,
Los que más invierten dinero son los que más están quedados, los candidatos que más están quedados. Entonces, el cómo invierto la pauta y cómo dejo la trazabilidad en el ecosistema digital también está comunicando mi campaña. ¿Cuál es el despilfarro de dinero? ¿De dónde vienen los recursos? Se pregunta la gente. Y si ya empezamos a traducirle a la gente, ¿cuántos miles de dólares son invertidos en pauta política por candidatos presidenciales en este momento en Colombia, en Chile, que el domingo tienen elecciones? Es una cosa absurda, que en últimas generaría indignación en la gente. Los proveedores de la campaña. Muchas veces es más famoso el estratega que el candidato. Error. La campaña ahí también está comunicando y no necesariamente está brillando por ser una buena campaña, sino por los proveedores que se tienen. Los eventos. Una campaña de austeridad puede tener un evento súper suntuoso, idealmente que no. ¿Por qué? Porque está yendo en contravía al discurso de campaña. Los aliados. Una adhesión puede pesar más que 100 buenos discursos. Una mala alianza puede pesar más que 100 buenos discursos. Entonces, es clave que podamos saber con quién sí, con quién no desde el principio. Eso tiene que hacer parte de las líneas rojas de la estrategia de campaña. Los voluntarios. Ustedes habrán visto infinidad de campañas en que se mandan brigadas a volantear y entregan un flyer sin ánimo, o los dejan botados en la calle, o comen en la calle, tiran la basura, o sea, no se comportan como tal, y eso también está hablando de la campaña. En últimas, todo eso comunica, y la campaña como tal debe entenderse como un ser independiente casi que al equipo y al candidato. Por eso lo hemos separado de esta manera. ¿Qué debe estimarse para comunicar en una campaña? Todo aquello que sea defendible. Si no es defendible, no se publique. Si no es defendible, no se publique. De nuevo, una alianza puede ser representar varios votos para un proceso electoral, pero si esa alianza genera mala reputación, trátela debajo de la mesa si es muy necesaria para su campaña. Hay alianzas que no se comunican, hay acciones que no se comunican. Por eso los candidatos deben ser personas externas a las comunicaciones, porque al candidato le sirve todo lo que se hace en el día y todo lo que pasa en el minuto a minuto de su campaña, y para eso también debe existir un criterio de las comunicaciones de la campaña, es decir, qué sí publico y qué no publico, qué manejo exclusivamente en territorio y qué manejo en aire y en digital. Ese criterio es clave para que estas alianzas, eventos, voluntarios, todo lo que les he mencionado, proveedores, no haga parte de la agenda y de la conversación de la campaña, sino que opere lo que tenga que operar. Durante, monitorear es sobrevivir. ¿Qué pasa con el grueso de las campañas? Hacen unas mediciones durante la campaña para ver cómo van, pero ese monitoreo diario en digital y en campo es fundamental. Si usted no se está enterando del rumor que hay en su territorio sobre usted o sobre los otros candidatos, usted no está en nada, usted no sabe lo que está pensando la gente. Y eso difícilmente se lo diga una encuesta que usted pueda hacer cada mes, cada 2 meses para ver cómo va el proceso electoral. Es el día a día. Incluso ahora hay funciones muy sofisticadas que utilizan lógica difusa para, en conversaciones no políticas, poder estimar el ánimo y la emocionalidad del electorado. Y eso es súper valioso que las campañas lo puedan tener hoy en día, porque cuando la gente no está hablando de política, está reflejando lo que está sintiendo y la necesidad que está teniendo en ese momento. Y ahí es preciso que pueda entrar un candidato a entenderlo, a leerlo muy bien y a plantearle soluciones a su metro cuadrado. Y después, cerrar bien también es estrategia. De nuevo, para una campaña tiene que cerrar muy bien el proceso. En diferentes países, procesos, después de la campaña es que salen los chicharrones. Los chicharrones son los problemas. Que las cuentas, que el dinero, que los ingresos, que las contrataciones, que la logística, que la sede, cómo la dejaron. Créanme que hay procesos electorales en que después del proceso, el arrendatario de la sede de campaña se la dejaron vuelta a nada y hace un escándalo, o no le pagaron el arriendo.
de la sede de campaña. Entonces, hay que cerrar muy bien esos procesos electorales. Por eso el rol de nosotros como consultores no va hasta el día de las elecciones, sino que debe haber un cierre oportuno del proceso en todos sus frentes y una evaluación. Una crisis que no se mide y no se evalúa no nos sirvió para nada. ¿Cuál es la lección aprendida de eso? Si no se documenta, si no se analiza, si no se evalúa, probablemente se repita y el proyecto tienda a ser lo mismo o tienda a tener las mismas equivocaciones. Entonces recuerden que si se gana, viene un gobierno que hay que saber manejar, si se pierde, vendrán otros escenarios u otras contiendas que también nos traerán sus riesgos, porque hay infinidad de campañas que se repiten y los mismos ataques tienen lugar. Y el candidato, no, eso es un refrito, no, eso ya me lo dijeron en la campaña pasada, pero sigue teniendo efecto. Y si sigue teniendo efecto es que usted no lo manejó bien en la contienda anterior. Entonces hay que cerrar muy bien los procesos. Y sobre todo, hablando del blindaje electoral, que es el último tema que quería tocar. Si ustedes se dan cuenta, Honduras, Guatemala, Chile con algunos matices, incluso Colombia, que vamos a tener elecciones en 13 semanas. No hay proceso electoral actual que no se ponga en duda. Y no estoy hablando de la elección, sino del proceso como tal. Entonces están los cuestionamientos de fraude, de hackeo, de las actas, del control electoral. Todo el proceso se pone en duda. Y eso, en últimas, quita legitimidad. Porque si usted gana en medio de una estela de fraude o cuestionamientos al proceso, pues realmente no está ganando bien. Entonces, primero, hablarles de la reputación. Si tenemos reputación, podemos cultivar credibilidad. La credibilidad nos lleva a la movilización y la movilización nos lleva a los votos. Pero hablando vamos a pasar por aquí, del proceso electoral como tal, creo que es deber de las campañas, de los candidatos, poder blindar también ese proceso desde su narrativa. Un outsider, un opositor, no tiene, el único vehículo que tiene no es cuestionar el proceso electoral. Antes, al contrario, eso le va a restar en su estrategia, no en sus votos, quizás no, pero sí en su estrategia de posicionamiento y de credibilidad en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si usted inicia dudando de todo el sistema y se mete en él y no cambia nada y además usted lo deslegitima antes de ganar incluso, pues no se está haciendo un buen trabajo, un buen aporte a la democracia. Y creo que como consultores también estamos llamados a trabajarle a ese tema. Cuestionar los procesos no, y las instituciones no debería ser un tema de campaña. Es más hablar de propuestas, de la emoción que le generamos al ciudadano, de cómo se soluciona el metro cuadrado, de cómo podemos aportar a la democracia. Vean los últimos estudios, de los últimos 3, 4 estudios del Latinobarómetro, cómo ha caído la confianza en la democracia como sistema político en nuestro continente. Entonces es muy importante también ponerle atención a esos temas. Ninguna victoria va a ser legítima en un escenario de desconfianza en las instituciones y creo que eso sí es una tarea que nos compete a todos. José, no me quiero extender más del próximo turno, solo cerrar con que una campaña a prueba de bombas no es la que nunca recibe ataques, sino la que nunca pierde el control cuando llegan. No sé si tienen preguntas. Ok, muchas gracias, Carolina. Justamente, fíjate que es en donde, sobre todo estos gobiernos ahora austeros, porque se autodenominan austeros, ¿no? Eh, y justo tú lo dices, ahorita en las diapositivas, y de pronto llegas al evento, al meeting, y ¡pum! Sacan la El cara. despilfarro. Sí, claro. ¿Qué recomendarías para este tipo de políticos? Hacer caso a sus equipos y si no tienen equipos, contratar. Pero sobre todo es la coherencia y la coherencia no se enseña en ninguna universidad, eso lo da la vida y lo da la trayectoria, pero yo creo que sí necesitamos líderes coherentes. ¿Cuál consideras tú, Carolina, que sea uno de los principales grandes problemas que ahorita van a enfrentar las campañas en Colombia?
Bueno, en Colombia estamos en un ambiente de polarización extrema. Mediciones propias que tenemos de las conversaciones digitales a nivel nacional nos marcan un 1% de conversaciones de centro y un Ok. 44% de indecisos. Entonces, como ves, la polarización es dominante no solo en Colombia, sino en el resto de países del continente y, por qué no decirlo, del mundo. ¿Por qué? Por corrientes populistas, tanto de izquierda como de derecha. Esto no tiene matiz o no tiene color político. Pero definitivamente lo que va a pesar en estas elecciones en Colombia es un sentimiento de, de que la gente se siente defraudada. Y ese sentimiento creo que nos puede generar un sinfín de contenidos, de narrativas que son inconformistas. Yo no diría que en esta elección vaya a ganar un outsider. De hecho, todos los candidatos que se han mostrado como outsider hasta el momento, yo no sé si cuántas personas nos están siguiendo de Colombia, pero hace unos meses teníamos más de 100 precandidatos presidenciales. Hoy estamos alrededor de unos 70, 65, y eso es una cantidad. O sea, dime qué sistema electoral va a ser competitivo con 65 candidatos. Entonces hoy hay una narrativa de la unidad y la unidad no se ve por ningún lado. La unidad cada vez es un concepto que se relega al papel o a los titulares, pero que no se materializa en el accionar político de los líderes que tenemos. Entonces ese va a ser un tema, y sobre todo esas narrativas polarizantes que creo que son dominantes en todo el continente. Mira nada más lo que está pasando en Chile. El domingo tenemos elecciones y la cantidad de contenidos, de fake news y además ya de improperios de lado y lado. Es impresionante, es impresionante, y eso al final termina minando la democracia y nuestras instituciones. O sea, después de eso, ¿qué queda? Si tienes que tener o tienes que lidiar con una gobernabilidad ya diezmada de entrada, ¿qué te Sí. queda para el gobierno? Es que estos procesos electorales realmente están siendo muy cortoplacistas. Estamos pensando en una campaña de 3 meses, cuando tenemos 4 años de gobierno, 8 en los que se permite reelección, 5 en México, en Panamá. Entonces, pues es absurdo de cómo nos estamos pensando en las campañas sin un potencial gobierno. Así es, justo este tema de la polarización. Ayer por la noche estaba viendo Reels en Instagram, de esos 10 minutos que te tomas a ver, a reír, ¿no? Y sale un Reel justamente en una iglesia allá en Colombia. Desconozco la ciudad, y les pregunta el sacerdote a los niños, tenía como 10 niños ahí: dígame usted por qué, motivos por los cuales la gente se pelea, ¿no? Y dice una niña algo, y de pronto sale otra niña y dice Petro. Por Petro. Y ese es el pan de cada día en nuestros países. y, y digo, o sea, justamente es una realidad, ¿no? O sea, ya los niños, si nos ponemos a analizarlo, el panorama, tienes la infancia dentro de una iglesia y a través de la política. O sea, wow, este panorama te deja mucho, porque digo, viéndolo en los 5 o 10 minutos que me tomé, sí estaba riendo, pero después me puse a pensar, ¿hasta dónde ya llegó justo estos niveles? ¿No? Donde, como bien lo dices, Es la la mayoría, conversación en el almuerzo y en la cena familiar. sí. Sí, sí, ahora ya en la iglesia, ¿no? Con el tema, pero justamente, o sea, el que el ciudadano se siente defraudado, ya no solamente sienten defraudados aquellos que dieron el voto, aquellos que confiaron, ahora incluso aquellos que no pudieron dar el voto, ¿no? Esto Exacto. ya rebasa justamente esa parte que de pronto algunos no quieren ver, y que es el Así pan es. de día de todos ustedes, o desde fuera también, ¿no? Lo que se piensa. Pues bueno, Carolina, muchísimas gracias. No quiero ahondar más porque sé que también tienes otras actividades, y te quiero hacer entrega de este reconocimiento que te entrega Crubas Comunicación al INCOP y Hagamos Comunicación, a la maestra Carolina Díaz, por haber participado como conferencista en esta cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, que se realizó del 8 al 12 de diciembre, y a través de Hagamos Comunicación se firma aquí en Ciudad de México el día de hoy, 12 de diciembre, lo firma el maestro Francesco Aicart, presidente del INCOP.
lo firma tu servidor José Luis Cruz y te lo hacemos llegar. Carolina, muchísimas gracias por compartirnos. Gracias a ustedes, José, siempre con la mayor disposición y el cariño por este evento. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Carolina. Ojalá pronto Igual. podamos saludar. Chao, que esté muy bien. Buenas noches.